El pequeño pueblo de Circleville, Ohio, parece ser otro pequeño pueblo estadounidense en apariencia, pero su historia contiene uno de los misterios de crímenes reales más fascinantes que existen. A finales de la década de 1970, los residentes del pueblo comenzaron a recibir extrañas cartas de un individuo misterioso. Como una versión de poca tecnología de Gossip Girl, este maligno amigo por correspondencia parecía saber mucho sobre los 14,000 residentes del pueblo, incluidos algunos de sus secretos más oscuros. No mucho después de que comenzaran las cartas, los chismes en el pequeño pueblo tomaron un giro mortal. Así pues, comenzó una campaña de tormento psicológico que duró casi 2 décadas y dejó un rastro de vidas arruinadas a su paso. Pero, ¿quién era el misterioso individuo apodado el escritor de las cartas de Circleville? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. Para ello, nos sumergiremos en una red enredada de tramas, venganza, muertes inexplicables y encubrimientos policiales. La leyenda local dice que las primeras cartas de Circleville aparecieron de la nada una mañana a finales de 1976. Varios de los 14,000 residentes del pueblo encontraron en su buzón un sobre escrito a mano, con matasellos de la ciudad de Columbus, a unos 40 kilómetros al norte. Por supuesto, no había remitente en la parte posterior. Dentro, había cartas amenazantes llenas de detalles privados sobre sus vidas. El escritor hacía acusaciones y amenazas que hacían que los destinatarios se sintieran aterrorizados en sus propias casas. El 3 de marzo de 1977, le llegó el turno al superintendente escolar Gordon Massey. Cuando se dirigía al trabajo en la Westfield High School, había una carta esperándolo en su bandeja de entrada. La escritura en el frente del sobre estaba en mayúsculas y en bloque. El mensaje en su interior lo hizo comenzar a sudar goterones fríos. A simple vista, Massey tenía una vida suburbana ideal. Tenía éxito en el trabajo, una esposa amorosa y un hijo adolescente en casa. Sin embargo, el contenido de la carta parecía sugerir que no era exactamente el hombre de familia ejemplar que aparentaba ser. Estimado señor, según mi novia, le has pedido salir muchas veces, y también has invitado a salir a otras conductoras de autobús. Esto debe parar de inmediato por el bien de la escuela y las familias. Si no se detiene, me veré obligado a escribir a la junta escolar y odiaría hacer eso. Aprovecharse de la chica de otro hombre es inaceptable. Te sugiero que te busques a una zorra con granos en la cara y te metas con ella y dejes a mis chicas en paz. En la carta acusaba a Massey de infidelidad y de abusar de su posición para coquetear con las conductoras de autobús a la espalda de su esposa. Llegarían más cartas en las próximas semanas, con una creciente intensidad. En algunas, el escritor incluso amenazaba con cortar los frenos de Massey y pinchar sus neumáticos si no podía controlarse. Pero lamentablemente, el superintendente no hizo caso de la advertencia, no logró conseguir una zorra con granos en la cara, y el remitente decidió delatarlo ante su empleador. No es que a Massey le hubieran dado mucho tiempo para demostrar que era un hombre nuevo. De hecho, tenía menos de 24 horas. Al día siguiente de la primera carta, otra llegó a la Westfield High School, esta vez dirigida a la junta escolar. El extenso documento de 4 páginas acusaba a Massey de acoso sexual y urgía a la junta a deshacerse de él. Las copias de la carta son un poco confusas, por lo que parte del documento es ilegible, pero si se le cree al escritor, Massey molestaba constantemente a las más débiles. Además, termina con una advertencia ominosa: espero que no moleste a mi chica por su propio bien. Luego, llegó otra carta a la escuela más tarde ese día, afirmando que el escritor estaba vigilando la vida sexual ilícita de Massey todos los días y todos los detalles, incluyendo a las conductoras exactas con las que coqueteaba cada día. Por supuesto, la junta escolar no iba a despedir a un alto funcionario por algunas acusaciones no probadas de un novio celoso, así que el escritor intentó una nueva táctica. El 18 de marzo, el subdirector de la escuela recibió una carta afirmando que el escritor pronto enviaría pruebas de un romance poco ético, esta vez señalando a una conductora de autobús como otro objetivo principal de su odio. La carta seguía: quiero proteger su escuela, tiene buena reputación, deberían mantenerla así. Les enviaré pruebas sobre la conductora número 62917. Ella tiene un hijo en la escuela, pronto demostraré esto. Espero que lo despidan, verán que estoy diciendo la verdad. El escritor no sacó ese número de identificación de la nada. De alguna manera casi mágica,
sabía lo suficiente sobre el sistema escolar para identificar a Mary Gillespie según su número de conductora. La madre casada de 2 hijos estaba a punto de convertirse en el punto focal de los retorcidos juegos del escritor. Mientras la escuela estaba siendo bombardeada con advertencias sobre la imprudente líbido de su superintendente, Mary misma estaba acumulando una pila de cartas no deseadas. En ellas, el remitente anónimo decía que sabía todo sobre el romance de ella y exigía que lo terminara. Comenzaron insinuando que el escritor la estaba acosando activamente a ella y a su familia. «Sé dónde vives, he estado observando tu casa y sé que tienes hijos. Esto no es una broma, por favor. Tómalo en serio». Ese sería solo un mensaje directo espeluznante estándar en estos días, pero cuando alguien te lo envía directamente a tu hogar familiar, lleva un poco más de peso. No obstante, a pesar del aparente peligro, Mary guardó las cartas para sí misma. Era aún más exasperante, porque ella negaba tener una aventura en ese momento. ¿Cómo podría terminar una aventura que no estaba ocurriendo? Así pues, simplemente se mantuvo en silencio, esperando que el problema simplemente desapareciera, pero no lo hizo. Así que las cartas llegaron con más frecuencia, y su contenido se volvió cada vez más cruel. «Sé todo, llama al sheriff, no puede vigilarte para siempre. RT, 3 Circleville, Ohio, 62917, número de autobús 474-7301. Seguiré llamando una y otra vez. Esto no es una broma». El escritor sabía dónde vivía, dónde trabajaba e incluso los nombres de sus hijos. Debió haber sentido un escalofrío de terror cada vez que uno de sus hijos llegaba unos minutos tarde o cada vez que escuchaba un ruido extraño durante la noche. Ningún lugar era seguro, pero ella continuó ignorando las cartas. Entonces, el escritor de Circleville decidió adoptar un nuevo enfoque. Al comienzo de abril, llegó otra carta a la casa de los Gillespie. Esta vez, iba dirigida a Ron Gillespie, el esposo de Mary. El escritor informó a Ron sobre la infidelidad de su esposa y le advirtió que, si no hacía algo al respecto, su vida estaría en peligro. «Por cierto, eres un cornudo. PD, voy a matarte por esto. Apenas parece justo, ¿no, amigos?». Cuando Ron le preguntó a Mary qué estaba pasando, ella negó la aventura. Admitió que algún loco la había estado acosando obsesivamente durante varias semanas, pero insistió en que todo era una fantasía delirante. Juntos, acordaron aferrarse aún más a la esperanza de que todo fuera solo una broma aburrida. Pero 2 semanas después, el 14 de abril, apareció otra entrega especial para Ron. «Gillespie, tuviste 2 semanas y no hiciste nada. Eres un cerdo defensor. Tú también eres un cerdo. Haz que admita la verdad e informe a la junta escolar. Si no, lo difundiré en CB, en carteles, letreros y vallas publicitarias hasta que la verdad salga a la luz. Solo los cerdos montan motocicletas. Buena casa en tu camioneta roja y blanca camino al trabajo». Lo seguí durante semanas desde el verano pasado y la vi encontrarse con él varias veces. Verás que esto no es una broma. Esta es solo la versión resumida de la carta. La versión completa suena aún más frenética y delirante. Las cosas se estaban calentando y esta última carta demostraba que el escritor no solo conocía su dirección, sino que el lunático ya la había visitado en persona. ¿Cómo diantres sabía qué tipo de camioneta conducía Ron? Esta vez, en la parte posterior de la carta, había una dirección de retorno, 550 de Ridgewood, Circleville, Ohio. Pero no es que el autor hubiera cometido un error y revelado su identidad. Esa era en realidad la dirección del superintendente del cuchiplancheo, Gordon Massey. Solo otro pequeño juego mental para molestar a Ron y Mary. Eso sí, amigos, la evidencia en este punto era bastante escasa. Lo único que sabían con seguridad era que el escritor de las cartas estaba en o cerca de Circleville y que tenía la costumbre de espiar a sus vecinos. Tal vez un examen más detenido de las propias cartas nos dé algo más para trabajar. Lo primero que noté es que, aunque la sintaxis es irregular y llena de errores, la ortografía en sí es bastante correcta. Algunos han interpretado el flujo entrecortado como que el escritor no era un hablante nativo del inglés, pero no estoy de acuerdo. Si ese fuera el caso, esperaría muchos más errores ortográficos. Los pocos errores que hay parecen forzados para mí. Por ejemplo, la persona escribió «has tenido 2 semanas» con TO en lugar de TWO, 2 en inglés. Otros errores incluyen escribir escuela como sekek o ol, mayúscula, minúscula, mayúscula.
Esto me hace pensar que estos errores son un intento premeditado de hacer que el escritor parezca menos inteligente de lo que realmente es. Por esa razón, tendría que decir que las cartas no fueron escritas por alguien sin educación o con dificultades en inglés, sino todo lo contrario. Diría que son intentos de transformar activamente la escritura, y su aparente buen dominio de la ortografía significa que probablemente fuera alguien bastante educado. Luego considera el hecho de que en la segunda carta a Ron parece que el único signo de puntuación que el escritor conoce son los 2 puntos. Lo usó unas 100 veces por todos lados. Sin embargo, en las cartas anteriores a Massey y a la escuela, ese hábito está totalmente ausente. Es solo una corazonada, pero supongo que la destrozada gramática es solo una farsa. La fuente es otra prueba de que el escritor se esforzó por ocultar su identidad. Todas las letras están escritas en mayúsculas gloriosas, pero hay algunos cambios notables entre las primeras y las últimas. En las primeras cartas dirigidas a la escuela, el remitente tiene una caligrafía mucho más redondeada y convencional. Sin embargo, en las cartas posteriores, usa una especie de escritura en bloque, como los números en un reloj digital o la calculadora. Los caracteres también se vuelven toscos y garabateados, como si el escritor hubiera comenzado a sostener el bolígrafo con un puño para ocultar su escritura natural. Luego está la evidencia más concreta adjunta a las cartas. Todas fueron selladas en Columbus a unos 30 minutos en auto hacia el norte. Para que las cartas llegaran con tanta frecuencia, debes asumir que el escritor es alguien que tiene mucho tiempo libre. Alternativamente, podría tener un trabajo en Columbus que les permita dejar el correo todos los días sin levantar sospechas. El contenido en sí mismo claramente sugiere que esta persona tiene un interés personal en la supuesta aventura de Mary y Gordon. Por un lado, el escritor afirma ser pareja de una de las conductoras de autobús, lo que significa que probablemente sea hombre. Curiosamente, el escritor no habla solo de una mujer, hace referencias repetidas a sus chicas, en plural. Esto podría ser otro intento de confundir, o que podría tener alguna especie de delirio de posesión o preocupación por varias mujeres. En cualquier caso, parece que arruinar la carrera de Massey era su objetivo principal. El escritor cree que él es una especie de maníaco obsesionado sexual que está decidido a arruinar la vida de las conductoras de autobús. Su afecto particular por Mary simplemente la convirtió en un blanco principal también, pero hay una cosa que necesitamos saber ahora ¿era real la aventura? Mary lo negó durante mucho tiempo e incluso el sheriff del pueblo repitió oficialmente su versión de los hechos a la prensa. Sin embargo, más tarde admitió que ella y Gordon Massey estaban teniendo una aventura que comenzó justo después de que comenzaran las cartas. Supongo que si ya están amenazando tu vida, podrías disfrutar del crimen, pero no me lo creo. Parece que Mary solo quería mantenerse inocente el mayor tiempo posible, y solo se sinceró después del terrible destino de su esposo. Volviendo a la casa de los Gillespie en 1977, la pareja convocó una reunión de crisis con sus seres queridos más cercanos para planificar su próximo movimiento. Invitaron a la hermana de Ron, Karen Fresher, y a su esposo Paul. Juntos, redactaron una lista mental de sospechosos basada en la información revelada en las cartas, entre ellos un hombre que había intentado seducir a Mary el año anterior, un compañero conductor de autobuses llamado David Longberry. Los dos habían sido amigos en el pasado, pero su relación se agrietó después de que Mary se negara a dejar que fuera algo más que eso. Tal vez el escritor de las cartas de Circleville era él desahogando su frustración hacia la mujer que lo rechazó y hacia el apuesto jefe por el que sus colegas femeninas se derretían. Eso tendría mucho sentido, especialmente porque explica por qué el escritor está tan involucrado en las vidas románticas de las conductoras y por cómo se refiere a varias mujeres como mis chicas. Tal vez se veía a sí mismo en un papel protector paternal de las conductoras. También sería bastante fácil para él recopilar información personal sobre Mary y Massey. Seguros de que Longberry era el culpable, la familia ideó un plan para asustarlo. Encontraron su dirección y le enviaron algunas cartas desagradables. Le advirtieron que sabían que él estaba detrás del acoso y que irían a la policía si no se detenía. En los próximos días, Mary y Ron revisaron el buzón sosteniendo el aliento, esperando que no aparecieran más sobres garabateados. Pasaron días sin recibir nuevas cartas, así que la pesadilla había terminado por el momento. Después de un par de semanas de respiro, Mary y Ron comenzaron a creer que el desagradable episodio había quedado atrás de verdad.
Pero una tarde, mientras conducía a casa desde el trabajo, Ron vio algo horrible. Un letrero junto al camino con la misma escritura garabateada. Acusaba a Gordon Massey de tener relaciones sexuales con la hija de 12 años de los Gillespie, Tracy. Detuvo su auto para arrancar el obsceno letrero del suelo, pero en las semanas siguientes, más y más letreros aparecieron por toda la ciudad, la mayoría de ellos colocados a lo largo de las rutas de autobús de Mary. Aparecían mucho más rápido de lo que la pareja los podía quitar, y pronto la escandalosa historia tejida por el escritor de las cartas de Circleville se difundió por la ciudad como un reguero de pólvora. El estrés de todas estas horribles acusaciones puso una inmensa presión en Ron, en particular. Como explicó su cuñado Paul Freshour, Ron estaba devastado y angustiado. Apenas dormía durante ese periodo de su vida. Estaba frenético y conducía por ahí durante 1 o 2 horas por la mañana antes de su turno, buscando cualquier letrero obsceno colocado. Ron trabajó muy duro para descubrir de qué se trataba realmente y para resolver el problema. Estas miserables tareas matutinas continuaron todos los días durante todo el verano, hasta que un día Ron tomó la oportunidad de poner fin al tormento de una vez por todas. El viernes 19 de agosto, Mary Gillespie y su cuñada se dirigían a Florida para una escapada de chicas, lejos del estrés de Circleville. Esa noche, Ron recibió una llamada telefónica mientras estaba solo en casa con su hija Tracy. Tracy lo escuchó gritando al teléfono, frustrado con quien fuera que estuviera llamando. Después de colgar alrededor de las 10 de la noche, Ron agarró su revólver calibre 22 H&R y besó a su hija antes de irse a enfrentar al autor de la carta. Subió a su camioneta y salió disparado por la calle. Ron se incorporó a la oscura carretera del campo, Five Points Pike, unos 10 minutos después de salir de la casa. 50 minutos después, encontraron el destrozado Ford de 1971 chocado contra un árbol al final de esa carretera. Las fotos mostraban el techo del lado del conductor aplastado y la parte izquierda de la puerta desintegrada. Ron no llevaba puesto el cinturón de seguridad durante el accidente, así que se salió parcialmente por la ventana y murió al impactar con el tronco del árbol. ¿Había chocado accidentalmente en el camino hacia el encuentro o era esta la escalofriante conclusión del encuentro? Intrigantemente, la policía descubrió que Ron había disparado su arma de fuego en algún momento durante el viaje en auto. Sin embargo, no se encontró ningún agujero de bala ni casquillo en ninguna parte. ¿Había estado persiguiendo al autor de la carta? Tal vez el acosador había llamado para decir que estaba vigilando la casa. Luego Ron lo vio a través de la ventana y lo persiguió. Eso es más o menos lo que su familia creía con firmeza. Estaban seguros de que había algún juego sucio de alguna manera, ya sea que Ron hubiera sido sacado de la carretera o que simplemente se estrellara mientras perseguía. Pero había un detalle más que sugería lo contrario. El médico forense encontró que el nivel de alcohol en sangre de Ron era de 0.16, muy por encima del límite legal de conducción en Ohio. Su familia sostenía que las lecturas de alcohol en sangre eran imposibles porque Ron no era un gran bebedor. Pero siendo honestos, si el romance de tu esposa fuera el tema de conversación en el pueblo y un maniático te estuviera amenazando a ti y a tus hijos por eso, hay una buena posibilidad de que estuvieras escondiendo algunas botellas de vodka por la casa durante algún tiempo. La versión más probable es que Ron se marchó furioso. Tal vez la llamada realmente era del escritor o simplemente un bromista llamando para burlarse de Ron después de haber escuchado los chismes que saturaron el pueblo. Sea cual sea el caso, salió en busca de venganza, disparó su arma por la ventana enojado y luego se estrelló directamente contra el árbol en la intersección. Todo fue solo un trágico accidente causado por el estrés y el whisky, a menos que eso sea exactamente lo que quieren que creamos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Bueno, no estoy completamente seguro de quiénes o por qué. De hecho, no parece que alguien pueda ofrecer explicaciones convincentes sobre las acusaciones de encubrimiento policial. Sin embargo, la familia de Ron consideraba que era una posibilidad muy probable. Paul Freshour recordó una vez: el sheriff estuvo de acuerdo conmigo en que había un acto criminal, pero luego, cuando me puse en contacto con él nuevamente, cambió completamente su actitud. La policía terminó declarando que todo fue un accidente. Aparentemente, tenían un sospechoso al principio, nunca se reveló su nombre, pero la persona logró pasar la prueba del polígrafo. Solo podemos asumir que este fue el conductor de autobuses, Longberry. Sin ninguna evidencia física en el lugar para sugerir lo contrario,
Tendría que decir que esto suena como un caso cerrado. Lo único en lo que realmente nos basamos es en el hecho de que su familia nunca supo que Ron bebía. Yo supongo que sí, especialmente porque algunos especulan que él sabía que el romance era real y que el hombre que se acostaba con su esposa iba a volar a Florida para encontrarse con ella ese fin de semana. Si mi esposa se fuera para encontrarse con su novio y me dejara solo para lidiar con un acosador psicótico durante el fin de semana, lo primero que haría sería emborracharme por completo. El cambio de actitud del sheriff se puede explicar fácilmente porque Paul parece ser un poco molesto. Veo esto una y otra vez en docenas de casos. No convierten a un civil aleatorio en un oficial honorario de inmediato y comienza a gritar «conspiración». Y Paul no fue el único en hacerlo. De hecho, el escritor de las cartas de Circleville se puso de su lado poco después del accidente. Docenas de personas en la ciudad comenzaron a recibir cartas que afirmaban que el sheriff Radcliffe estaba encubriendo todo. En realidad, el escritor afirmó que Mary Gillespie y el superintendente Massey eran los responsables y que el sheriff los estaba protegiendo. También afirmaron que no era la primera vez que lo hacía. Muchas de las cartas acusaban al sheriff de corrupción en su manejo de un caso anterior contra el médico forense del condado, Ray Carroll, quien fue acusado de abuso sexual a menores, pero todavía no enfrentaba cargos relacionados con las acusaciones. Si creías que las cartas se detendrían con la muerte de Ron, has subestimado gravemente la obsesión del escritor de Circleville. Mary siguió recibiendo cartas llenas de insultos vulgares y amenazas violentas durante años. Ahora avancemos rápidamente hasta 1983 porque las cosas están a punto de tomar otro giro mortal. En la mañana nevada del 7 de febrero, Mary conducía por su ruta con un autobús lleno de adolescentes cuando vio un letrero junto al camino. Estaba en el borde del campo de un granjero, justo como los letreros que su difunto esposo pasó semanas quitando. Acusaba a Gordon Massey de ser pedófilo y de abusar de la hija de Mary. Ella había recibido una postal el diciembre anterior advirtiéndole que esto comenzaría de nuevo si nunca admitía su infidelidad. Pero ver que sucediera de nuevo tan cerca de donde murió Ron enfureció a Mary. Ella detuvo el autobús y arrancó el letrero de su poste. Cuando lo hizo, descubrió que había una extraña caja fijada a él, conectada con una cuerda. Llevó el letrero y la caja de regreso al autobús y descubrió que la caja estaba sellada con pegamento. Después de terminar su turno, llevó todo a casa y logró abrir la caja con una herramienta. Dentro había una pistola con espuma de poliestireno y al otro lado había una cuerda alrededor del gatillo. Estaba claro que este ingenioso artilugio estaba destinado a dispararle a Mary cuando ella quitara el letrero. Según las fotos de la escena del crimen tomadas esa noche, parece que la caja estaba montada aproximadamente a la altura del pecho o la cabeza. Estaba a solo un movimiento en falso de una muerte violenta. Ella se lo llevó a la policía, quienes descubrieron que el número de serie todavía era visible a pesar de un intento chapucero de limarlo. El propietario registrado probablemente era la persona que menos te esperarías. La pistola en la caja era nada menos que de Paul Freshour, el cuñado de Mary. ¿Había sido él quien estaba moviendo los hilos todo el tiempo? Ciertamente parecía así, pero ¿por qué? Bueno, un poco de contexto podría ayudarnos a entender. Paul se casó con la hermana de Ron Gillespie, Karen. Sin embargo, su matrimonio había estado en problemas durante años y se separaron meses antes del incidente del letrero trampa. Mary le dijo a la policía que no era especialmente cercana a Paul y que su difunto esposo era amigo de él, pero nada más. En general, parecía ser un personaje menor y poco destacado en todo este asunto y apenas un sospechoso principal. Pero algunas piezas encajan bastante bien con lo que sabemos hasta ahora. Para el momento del caso de hoy, Paul trabajaba como inspector de control de calidad en la planta de Anheuser-Busch en Columbus. Sería fácil para él enviar cartas de camino hacia y desde el trabajo. Su trabajo anterior fue como guardia de prisión en la Penitenciaría Estatal de Ohio. En 1968, él y otros 8 guardias fueron tomados como rehenes durante un motín y sometidos a una horrible pesadilla de 30 horas. Antes de que la Guardia Nacional lograra recuperar la prisión, los secuestradores amenazaban con decapitarlos o quemar a Paul y a sus colegas vivos. Incluso él admitió que esto le causó un gran daño psicológico durante años. ¿Lo suficiente como para convertirlo en un asesino? Bueno, necesitamos un poco más de pruebas antes de llegar tan lejos. Cuando la policía fue a interrogar a Paul, admitió que la pistola era suya, pero dijo que la habían robado hace mucho tiempo.
La había conseguido de un compañero de trabajo llamado Wesley Well por un precio muy bajo, unos $35, que equivaldría a aproximadamente 100 hoy en día. Y según los registros de la empresa, Paul se había tomado el día libre cuando se colocó la trampa, aunque tenía una coartada sólida para la mayor parte del día. Después de establecer la línea de tiempo de Paul, el sheriff Radcliffe le hizo realizar una prueba de escritura a mano el 25 de febrero, y la forma en que lo hizo fue poco convencional. En lugar de pedirle a Paul que escribiera algo sin sentido y compararlo con las cartas, el sheriff le entregó fotocopias y le dijo a Paul que las copiara lo mejor que pudiera. Es un poco como pedirle a un sospechoso que sostenga el arma del crimen y luego tomarle huellas dactilares de inmediato. Por supuesto, cuando Paul terminó de escribir fue una coincidencia exacta, porque eso es literalmente lo que se le dijo que produjera. A pesar de las críticas generalizadas, el sheriff Radcliffe pudo usar esto como base para un arresto. Paul fue acusado oficialmente del intento de asesinato de Mary Gillespie. Paul preparó el caso al ingresar al Centro de Salud Mental Southwest, planificando fingir demencia, pero abandonó la idea y simplemente se declaró inocente. Cuando el caso fue a juicio, la fiscalía proporcionó pruebas adicionales de que Paul era el corresponsal venenoso que estaban buscando. Los expertos en caligrafía testificaron que las muestras de sus registros de empleo en Anheuser-Busch coincidían con 494 de los documentos. No tenemos una cifra exacta de cuántos documentos fueron enviados para entonces, pero esto probablemente representa la mayoría. Además, el jurado escuchó una gran cantidad de pruebas circunstanciales que apuntaban hacia él. A pesar de tener una coartada sólida para ese día, Paul nunca se molestó en testificar para defenderse. Su defensa fue débil y fue condenado a un máximo de 25 años entre rejas. Para mí, hay demasiadas preguntas sin respuestas para estar satisfecho con esta conclusión. Si Paul realmente estuvo detrás de las cartas, no puedo entender por qué luego intentaría asesinar a Mary. Y ya sabemos que el autor de la carta es astuto, lo suficientemente astuto como para poner pistas falsas en las cartas. ¿Qué tal si el arma en sí fuera otra pista falsa? Es decir, si Paul fue lo suficientemente astuto como para intentar borrar el número de serie, seguramente no habría hecho un trabajo tan mediocre. Tal vez le estoy dando demasiado crédito, pero un número de serie parcialmente borrado parece más un intento de inculparlo haciéndolo parecer más legítimo. La idea está respaldada por el testimonio clave de un testigo que curiosamente estuvo ausente de los procedimientos judiciales. 20 minutos antes de que Mary casi perdiera la cabeza, otro conductor de autobús vio a un hombre extraño merodeando por el lugar donde se colocó la trampa. Alto y delgado, no se parecía en absoluto a Paul, quien fue mejor descrito como un Super Mario de la vida real. El hombre estaba junto a un auto amarillo estacionado al lado de la carretera y fingió orinar en un poste de cercado mientras el autobús pasaba. Si esta era la persona que realmente plantó el letrero, entonces el estado de Ohio acababa de enviar a un hombre inocente a la cárcel, lo que explicaría lo que sucedió a continuación. Con el escritor de las cartas de Circleville a salvo tras las rejas, pensarías que su campaña de terror llegaría a su fin. Sin embargo, ese no fue el caso, sino de hecho, todo lo contrario. Durante los años 80, el sur de Ohio fue bombardeado con montones de cartas de su misterioso corresponsal. Aún más extraño, las cartas todavía llevaban el matasellos de Columbus, mientras que Paul estaba encarcelado. Las autoridades de la prisión lo pusieron en una lista de exclusión para detener el flujo de cartas, pero esto no hizo absolutamente nada. Aún así, los sobres seguían apareciendo en periódicos, escuelas, hogares y oficinas públicas de la zona. Ni siquiera encerrar a Paul en confinamiento solitario pudo detenerlas. El propio director de la prisión determinó que era físicamente imposible que Paul estuviera detrás de esto. Quien fuera el responsable estaba muy ocupado con seguridad. Se informó de más de 1000 cartas nuevas en todo el estado, e incluso algunas contenían arsénico en los sobres, no tan peligroso como el anthrax, pero supongo que te las arreglas con lo que puedes conseguir. Apuntaron a más de 100 personas en esta campaña de amenazas e intimidación, desde maestros hasta funcionarios de la ciudad. Muchas de estas nuevas cartas apuntaban a la corrupción política en el estado, centrándose en gran medida en el fiscal Roger Klein, el hombre que envió a Paul a prisión. Las cartas alegaban que, temprano en su carrera, Klein había dejado embarazada a una maestra y luego la había asesinado para encubrirlo. El escritor amenazó con desenterrar los restos como prueba.
Una vez más, se burlaron del forense Ray Carroll por las acusaciones de abuso infantil, que resultaron ser correctas. Carroll fue descubierto en 1993. Tal vez el escritor tenía razón acerca de la corrupción o incompetencia del sheriff Radcliffe desde el principio. Todo esto demuestra de una vez por todas que Paul no fue el responsable de los crímenes. Sin embargo, las autoridades veían las cosas de manera diferente. Paul solicitó la libertad condicional en 1990, pero su caso fue rechazado debido a la continua recepción de cartas de odio en todo el país, cartas que él era incapaz de enviar. Pero, ¿a quién le importa un pequeño detalle como ese? Para empeorar las cosas, el escritor de las cartas incluso le envió un mensaje directamente a Paul en prisión, burlándose de él por haber perdido la oportunidad de obtener su libertad. ¿Cuándo vas a creer que no saldrás de ahí? Te lo dije hace 2 años. Cuando los ponemos en su lugar, se quedan en su lugar. ¿Acaso no escuchas en absoluto? Pasaron otros 4 años antes de que Paul fuera liberado bajo libertad condicional. Mientras tanto, buscó desesperadamente la ayuda del FBI, rogándoles que se hicieran cargo del caso y limpiaran su nombre. Desde detrás de las rejas, elaboró un informe de 164 páginas sobre los eventos de 1976 a 1983, culpando al sheriff Dwight Radcliffe. Gran parte de los detalles que conocemos hoy en día provienen de este enorme informe, pero debemos tomarlo con reservas. La tesis principal es que en el momento de la muerte de Gillespie, el sheriff Radcliffe se estaba preparando para postularse como presidente de la Asociación Nacional de Sheriffs, y mantener bajo control el problema del supervillano anónimo de la ciudad probablemente ayudó a sus posibilidades. Entre las otras solicitudes de Paul, también le pidió al FBI que investigara algunas de las otras acusaciones hechas por el escritor de las cartas de Circleville, incluyendo las acusaciones de asesinato contra el fiscal del condado Klein, quien en ese momento era un juez de alto rango. Pero esa parte de la trama parece poco convincente, para ser honestos. En primer lugar, nadie ha logrado confirmar si realmente ocurrió un asesinato. Por lo que pude averiguar, el juez sí dejó embarazada a una mujer, la familia lo confirmó, pero los detalles sobre muertes injustas son difíciles de obtener. O fue una fantasía inventada por el escritor, o una muerte real totalmente no relacionada con Klein. En cualquier caso, ¿por qué demonios le importa tanto a Paul? Todas sus divagaciones acerca de conspiraciones en Circleville no parecieron demasiado convincentes para el FBI, y ellos nunca aceptaron la oferta de Paul, así que él permaneció en prisión hasta que fue liberado bajo libertad condicional en 1994. Comenzó un blog y aparecía regularmente en público para declarar su inocencia, pero no hizo ningún progreso adicional. El mismo año en que quedó en libertad, las cartas se fueron secando gradualmente. Para principios de los años 2000, el escritor de Circleville ya había dejado de escribir y nunca se supo más de él. Eso concluye nuestra cobertura de los principales eventos en el caso de las cartas de Circleville, pero quedan muchas preguntas sin respuesta. Con todas estas piezas del rompecabezas, periodistas e investigadores en línea han logrado reunir algunas teorías bastante convincentes y un montón de absolutas tonterías también. Si revisamos a nuestros sospechosos uno por uno, tal vez podamos tener una mejor imagen de las personalidades. El primero en la lista, el hombre principal en sí, pobre Paul. El simple hecho de que las cartas continuaran mientras él estaba en prisión significa que definitivamente él no era responsable de todas ellas. ¿Pero eso lo exime de las que fueron enviadas antes de su arresto? Ciertamente, no podemos confiar en las pruebas de escritura, eso es seguro. Y Paul insistió en que todas las demás opiniones de expertos fueron fabricadas o forzadas por el sheriff para facilitar la condena. Luego, está el hecho de que Paul recibió sus propias cartas del remitente. Quizás tenía cómplices que aumentaron su producción para eximirlo de la culpa. Sin embargo, tengo una explicación más sencilla que se reduce a la psicología humana básica y desagradable. ¿Y si después de que la historia se convirtió en una sensación mediática en 1983, las cartas de Circleville se convirtieron en algo así como una moda? Estos eran los días previos a Internet, y la gente en todo Ohio podría haber disfrutado de la rara oportunidad de abusar anónimamente unos de otros bajo la apariencia de una amenaza misteriosa. Quiero decir, solo mira las cosas horribles que la gente está dispuesta a hacer con el anonimato en línea en estos días. Creo que esta idea se sostiene, ya sea que Paul fuera culpable o no. Incluso si el escritor original todavía estuviera ahí afuera,
Es probable que varios imitadores se unieran a él a mediados de la década de 1980. Pero aún así, creo que existe la posibilidad de que él pudiera haber sido responsable de las cartas originales, en parte debido al informe que envió al FBI. El informe no se menciona mucho en las discusiones del caso, pero es un documento realmente crucial, y algo al respecto no me parece del todo correcto. Por un lado, Paul parece determinado a despreciar a Mary por continuar la aventura a pesar de las amenazas. Incluso escribe, ¿qué tipo de madre era ella? También parece estar extremadamente preocupado por hacer que los federales investiguen todas las demás acusaciones de corrupción en las cartas. Si el objetivo era simplemente demostrar que no era culpable, ¿por qué perder el tiempo respaldando estas afirmaciones salvajes? De hecho, si resumimos todo el informe a los puntos principales, básicamente tiene la misma agenda que las propias cartas. Vamos a dejar eso en suspenso por ahora y volver a un personaje secundario de nuestro primer acto, el conductor de autobuses, David Longberry. Fue el primer sospechoso en el caso y sus motivos y biografía encajaban perfectamente con las primeras cartas. Según podemos decir, fue absuelto de cualquier delito por el sheriff, sin embargo, eso no significa que fuera una buena persona. En 1999, David Longberry huyó después de violar a una niña de 11 años. Si estaba dispuesto a hacer algo tan atroz, entonces no me sorprendería recibir un correo desagradable de él. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué comenzó a poner los carteles después de que Ron le escribiera una carta directamente? Las cartas se detuvieron después de eso, lo que sugiere que fue Longberry. Entonces, seguramente el riesgo de colocar los carteles sería demasiado alto después de que ya lo descubrieran. Si volvemos a Paul por un momento, recordarás que estuvo presente en la reunión familiar cuando nombraron a Longberry como sospechoso. Si Paul realmente estuviera manipulando a sus seres queridos por alguna razón, podría haber dejado de escribir estratégicamente las cartas para incriminar aún más a Longberry. Nunca lo sabremos con certeza, pero el hecho sigue siendo que Longberry es el sospechoso más probable de las cartas originales, independientemente de si fue él quien colocó los carteles. Lo que sea que haya sucedido en esos primeros días antes de la muerte de Ron, es en la segunda mitad donde las cosas comienzan a ponerse realmente jugosas. Como mencioné antes, Karen y Paul Fresher se separaron poco antes del incidente de la trampa en 1983. Ella le estaba siendo infiel y el proceso de divorcio terminó siendo bastante complicado. Karen alegó que Paul la había maltratado físicamente, pero el juez se puso del lado de Paul y le otorgó la custodia de los niños. Karen luego se fue a vivir en un remolque en la propiedad de Mary Gillespie, despojada de todo lo que le era querido. Algunos creen que su resentimiento se convirtió en un fuerte deseo de venganza. A menudo se alega que ella hizo que uno de sus conocidos colocara un arma en la caja. Después de todo, cuando Paul fue a prisión, ella recuperó la custodia completa de sus hijos. Ella era quien más ganaba con su caída. ¿Pero realmente arriesgó la vida de Mary por venganza? Tal vez. Algunos creen que las dos podrían haber conspirado juntas el plan, y eso nos lleva a especulaciones interesantes. Si Mary estuvo involucrada en el encarcelamiento de Paul, ¿podría haber estado involucrada en la muerte de su propio esposo? Todas estas sospechas superpuestas se están saliendo de las manos. Así que recurramos a un profesional adecuado para obtener un poco de claridad. Martin Jant es periodista y una de las principales autoridades en este caso. Ahora dirige su propia agencia de investigación privada. Durante su carrera periodística, estuvo profundamente involucrado con el Proyecto Inocencia y contribuyó a la anulación de 23 condenas erróneas. Él cree firmemente que Paul debería haber sido su número 24. De hecho, estaba tan convencido de la evidencia a favor de Paul, que incluso escribió una carta en apoyo a su segunda audiencia de libertad condicional. Fue Jant quien descubrió los informes del auto amarillo estacionado donde se encontró la trampa. Al investigar un poco más, descubrió que el hermano de Karen Fresher tenía un auto así. Además, el hombre al costado de la carretera coincidía con la descripción de su amante. Así es como me gustan las teorías de conspiración, con algo de sustancia. El hecho de que Karen visitara a la hermana de Paul varios meses antes, mientras se llevaban a cabo los trámites de divorcio, y pidiera prestada la máquina de escribir de Paul, que él le había prestado a su hermana para trabajar en un libro, indica que Karen, quien nunca antes había usado el dispositivo, lo buscaba ese día, al mismo tiempo que llegaron algunas de las cartas de Circleville, escritas a máquina en lugar de a mano.
¿Fue este un intento de incriminar a Paul usando su propia máquina? Suena definitivamente a algo que Karen haría. Jant la describió como una mujer muy enojada y manipuladora que seguía difundiendo historias negativas sobre Paul a principios de la década de 1990. Entonces, si la enojada divorciada Karen fue responsable del segundo episodio de la historia, ¿qué hay del primero? No tenía exactamente un motivo para nombrar y avergonzar a su cuñada. Para explicar esto, Jant afirma que probablemente hubo al menos 2 escritores de las cartas de Circleville a lo largo de los años. Retrocediendo en orden cronológico, tenemos a David Longberry, de quien está de acuerdo en que probablemente fue el responsable de la campaña original de acoso. No está claro en qué momento Karen u otro culpable asumieron las responsabilidades, pero es seguro decir que Longberry fue quien probablemente inició todo como venganza por el superintendente que le robó su interés romántico. De todas las teorías, esta es la que mejor encaja, pero falta algo. ¿Por qué Karen seguiría escribiendo las cartas después de culpar exitosamente a Paul? Bueno, en este punto podría haber estado fuera de sus manos. La historia ahora pertenecía al público, y es muy posible que la campaña de bombardeo de cartas viciosas que siguieron a la condena de Paul fueran obra de múltiples imitadores. Estos primeros prototipos de trolls de Internet llevaron el caso a un nuevo nivel de extrañeza, y lo afianzaron como uno de los misterios criminales más desconcertantes que existen. Nunca sabremos la verdad completa de lo que realmente sucedió en Circleville todos esos años atrás. La historia se ha convertido en una leyenda, y muchos de los involucrados ya están muertos. Paul Fresher falleció en 2012 sin saber quién le robó una década de su vida, a menos que en realidad haya sido él todo el tiempo, por supuesto. También es el tipo de caso difícil de entender. Siempre hay algún pequeño detalle que se escapa, sin importar cuánto intentes explicarlo. Lo que podemos decir con seguridad es que probablemente hubo múltiples escritores de las cartas de Circleville a lo largo de los años, ya sean 2 o 200. Entonces, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo en que el expediente del FBI de Paul suena un poco demasiado como el trabajo del escritor de Circleville? ¿O crees que el tipo fue incriminado por su vengativa ex-esposa? No sé, quizás eres alguien que cree en una conspiración de malos funcionarios públicos detrás de todo este asunto. En este punto de la película, estoy dispuesto a considerar cualquier cosa. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,